Quiero invitarlos a que ustedes abran sus Biblias en el libro de Génesis. Capítulo 25, encontramos el inicio de una vida, de una historia. Cada persona es una historia, ¿sí o no? Cada uno de nosotros es una historia. Somos más que simplemente un pedazo de papel, somos más que una identidad, sea identidad nacional o sea simplemente un nombre. Realmente detrás de nosotros hay una larga historia. Y una historia que creo que Dios quiere redimir y Dios quiere transformar. Y Jacob encontramos nosotros ahí en el libro de Génesis capítulo 25, versículo 26, el inicio. Y lo voy a leer y dice: y después salió su hermano trabada su mano del calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de la edad de 60 años. Algunos de ustedes todavía tienen esperanza, ¿verdad? Y era Isaac de la edad de 60 años cuando ella los parió. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Jacob, empero, era un hombre quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. La historia nos dice de que Isaac tuvo un par de gemelos, y entendemos de que estos gemelos no eran idénticos, sino eran muy diferentes. No solamente diferentes en el contexto físico, sino muy distintos en su forma de ser. Y había dentro dentro del mismo hogar de Isaac, aquí se mira manifiesto la problemática que de vez en cuando existe en algunos hogares, porque vemos de que la falta de realmente unidad entre Isaac y su esposa se manifestó en la vida de los gemelos, porque Isaac buscaba un hijo que fuera verdaderamente hombre, un muchacho en muchos sentidos la imagen de la masculinidad. Y vemos de que Esaú, desde la perspectiva humana, Saúl era verdaderamente un hombre, era verdaderamente un hijo fiel, constante, obediente a su padre. Pero también había el segundo hijo, Jacob, que era más pegado a la mamá. De cierta forma y cierta manera no era un muchacho aventurero, no era un muchacho que le encantaba andar, vamos a decir, afuera en el campo, sino era un muchacho más de tienda. Podríamos decir en contexto actual, ¿verdad? No es tan callejero, sino es más casero, ¿verdad? Que le gusta estar más en casa, y probablemente le encantaba más las cosas de la casa, como cocinar, conforme a lo que vemos aquí. Y se creó dentro del seno del hogar una distinción de relación, un favoritismo, una separación, una división dentro del mismo seno de la familia, que marcó no solamente la relación entre los hermanos, sino marcó el linaje de toda la familia. Lo que verdaderamente aquí podríamos nosotros entender, lo que define la historia, es el nombre que los padres le dieron al hijo, al segundo hijo, a Jacob. Cuando Dios profetiza por medio de un profeta, profetiza acerca de lo que estaba sucediendo dentro del vientre de esta madre. Había una lucha. Yo me imagino, yo no tengo ni la menor idea de lo que sucede dentro del vientre de una madre cuando está esperando, porque definitivamente yo no lo he experimentado, ¿verdad? Pero aquí habían gemelos que estaban en guerra. Me imagino que la pobre Rebeca pasaba noches enteras sin dormir, porque era como una tremenda lucha que había dentro del vientre, que se estaba, pudiéramos decir, definiendo lo que estaba sucediendo dentro del seno de la familia y lo que iba a definir los próximos 30, 40, 50 años. Y aún había un pleito, una lucha de ver quién era el que primero iba a salir. Me imagino que Jacob no estaba queriendo que Esaú saliera primero, que él quería salir primero. Pero proféticamente Dios ya había determinado, antes de que cualquiera de los dos
pudiera salir primero y poner su primer paso en la tierra, Dios ya había definido de que Esaú iba a servir a Jacob, que Jacob iba a llevar la primogenitura o la bendición familiar. Pero ya había una lucha. Jacob quería salir primero porque él quería ser primero en todo. Y dice de que cuando sacaron a Esaú del vientre, Jacob lo tenía, pero bien agarrado. Y no sé de dónde y cómo Isaac define el nombre de Jacob, que realmente significa cosas que yo diría ningún padre quisiera definir acerca de sus hijos: engañador, embustero, suplantador. Pero marca la vida de un hijo, marca quién es. Imagínense: oye, embustero, ven, por favor, ven, engañador. Imagine que le digan 1000 veces eso a alguien, definitivamente va a cambiar su forma de pensar acerca de sí mismo. Cuando nosotros vemos nuestra vida, porque recuerde, todas estas cosas son sombra de lo que nosotros como seres humanos hemos experimentado y lo que nosotros hemos vivido en nuestra propia vida o podríamos vivir en el futuro. Creo de que Jacob representa la lucha de que algunos de nosotros enfrentamos en nuestra propia vida. Tal vez nosotros no tenemos el sobrenombre de embustero, engañador, mentiroso, ladrón. Tal vez nosotros no tenemos una marca que la escuchamos todos los días, pero la lucha dentro de nosotros es real. Y es real porque en nuestra propia vida nosotros llevamos lo que la palabra de Dios ya claramente define como una carga de pecado. La palabra de Dios nos dice claramente que por uno entró el pecado a la humanidad, a través de Adán. Todos ahora tenemos la naturaleza pecaminosa. Ahora le voy a dejar un gran secreto, parejas que están ustedes aquí, matrimonios. Cuando su marido quiera decirle a ustedes: culpa tuya de que tu hijo es así, recuérdele que la naturaleza pecaminosa viene a través del hombre y no a través de la mujer. Ahora, lo que hace la mujer, en este caso Rebeca con Jacob, es que lo malcrió. Fue una cosa diferente. Pero cada uno de nosotros llevamos en nuestras vidas una carga de pecado. Nacimos, fuimos concebidos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, eso no es excusa y esa no es una forma de escapismo para que nosotros tomemos o no tomemos responsabilidad de nuestra propia vida. Lo que claramente nos demuestra es de que hay una necesidad dentro de cada uno de nosotros de poder ser redimidos y restaurados. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos ser redimidos y restaurados. La segunda cosa que nos hace a todos por igual, incluyendo a Jacob, que podríamos decir fueron 3500 años atrás, y nosotros que vivimos en este tiempo, es el hecho de que todos heredamos debilidades. Podríamos decir, ¿cuántos de nosotros hemos sido comparados con nuestros ancestros? Es que es igual al tata, es igual a la nana, es igual al abuelito. No solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto de temperamento, de las debilidades, de las cosas que nos definen muchas veces. Y lo que claramente nos está enseñando esto es de que todos hemos heredado cierta naturaleza o cierta tendencia o cierta debilidad hacia el pecado. Cuando la palabra de Dios dice que el pecado de los padres sobre los hijos, lo que claramente está definiendo es de que hay una sombra sobre nosotros, como dice Proverbios 26, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, la maldición no viene sin causa. Significa de que sobre nosotros está revoloteando, pudiéramos decir, una maldición. Pero lo que está dentro de nosotros es una debilidad, una
tendencia hacia el pecado. Cuando yo cedo a esa debilidad, cedo a esa tendencia, es de que cae sobre mí la maldición. No cae sin esa razón. Porque la Biblia claramente nos dice de que el pecado del individuo va a ser pagado por el individuo mismo. Que el padre no va a ser culpado por el hijo, ni el hijo va a ser culpado por el padre, porque el pecado del hijo caerá sobre él mismo. Donde somos responsables como padres es en la crianza. Y ahí es donde la madre lleva la responsabilidad también, ¿verdad? Porque dice que el hijo malo es vergüenza ¿de quién? De la madre. La herencia del pecado viene a través del esposo, pero la herencia de la crianza viene a través de la madre. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Y cuando vemos nosotros la vida de Jacob y la similitud de nuestras vidas, Jacob llevaba lo que yo voy a llamar hoy una tacha, una marca de maldición. Y la maldición en un sentido de la palabra sobre nuestra propia vida puede venir por tres formas. La palabra maldición, si nosotros queremos básicamente desmenuzarla por el hecho de que es una palabra compuesta dentro de nuestro castellano. La palabra maldición significa maldecir o decir mal de alguien o hablar mal de alguien o declarar mal acerca de una persona. Y viene a través de tres formas. La primera, a través de una obra que nosotros llamamos hechicería. El pago de un hechicero, el pago de la maldición. A través del mundo entero, a través de diferentes culturas. Todas las culturas de donde nosotros hemos venido han estado muy acimentadas, arraigadas a la hechicería. Tal vez tú ahora que en tu vida cristiana no conoces, no sabes, no entiendes porque nunca has escuchado esos términos. Pero en todo el fundamento de nuestras culturas hay un fundamento muy dado a la brujería, muy dado a la hechicería. Lo podemos llamar a través de diferentes formas. En Brasil, por ejemplo, es el candomblé, el espiritista, el umbanda, el vudú. Todo es diferentes nombres de lo mismo, ¿verdad? Como dice, la misma mica con diferente montera, pero es lo mismo. ¿Y qué hace la hechicería? La hechicería no tiene el propósito de bendecir, de dar vida, sino de dar muerte. La Biblia dice de que a través de la hechicería le mantiene en vida al que debería de morir y mata al que debería de vivir. Dios ha declarado algo acerca de una persona y a través de la hechicería, a través de la maldición está dándole vuelta a lo que Dios está queriendo hacer en la vida de la persona. Y entonces la maldición a través de un pago, uno llega a maldecir. Pasa, por ejemplo, en toda nuestra América Latina, ¿verdad? Hay esposas que se sienten abandonadas, traicionadas porque el esposo tiene una relación extramarital y va con un brujo a maldecir a su esposo y a maldecir a la otra mujer. Y entonces a través de la maldición atan a una persona. Y recuerde, la palabra maldecir significa ¿qué? Declarar mal en contra de otra persona. La segunda forma que viene la maldición es a través de las palabras conscientes o inconscientes. Lo voy a recalcar. Conscientes o inconscientes de una persona que está en autoridad. Imagínese usted por un momentito de que un padre enojado, una madre iracunda, le dice a un hijo sin querer queriendo, le dice, es que no sirves para nada. ¿Qué acaba de decirle? Maldecirlo. Lo amarró. Somos atados con los hechos de nuestra boca, dice la palabra. Y entonces una persona en autoridad que declara esta palabra de maldición está atando a esa persona a una maldición. Por eso es tan importante lo que acabamos de decir acerca del nombre Jacob, porque imagínense que
40 años el pobrecito estuvo oyendo: eres un embustero, eres un ladrón, eres un engañador. ¿Qué estaban declarando los padres? Una maldición limitante en la vida de un hijo. La tercera forma que viene una maldición en nuestra vida es cuando gente dice de nosotros algo y nosotros lo escuchamos y el enemigo nos convence de que es una verdad. Imagínense, esto pasa hasta aún a los pequeños niños inocentes que están en kinder o están en primer grado primaria. Llegan a la clase, están un poquito gorditos y la clase lo mira y le dice: ¡gordo! Y el niño, desde ese momento en adelante, ¿qué piensa? Lo marcaron, lo definieron por el resto de su vida. Y la maldición viene porque nosotros creemos lo que alguien dijo acerca de nosotros. Lo que es el problema es que nosotros los cristianos, al único que le deberíamos de creer es a Dios. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy, no que lo que dice la persona, no lo que dijo Mengano, Sutano, no lo que dijeron otras personas malintencionadas en contra de mí, sino yo debo de creer solamente lo que Dios dice acerca de mí. Pero Jacob llevaba una carga demasiado pesada en su propia vida, una marca que lo llevaba acarreando a él durante casi 40 años en su propia vida. Porque debemos de entender, hermanos, recuerde, Jacob, su nombre lo definía. ¿Y cuál era la tendencia que él tenía? ¿Cuál era el legado? ¿Cuál era vamos a decir, la carga, la deuda que él estaba llevando sobre su propia vida? Era hacia el engaño. Y esa palabra, engañador, usurpador, realmente lo llevaba a él a querer tener una competencia, y la persona más fácil con la cual tenía que competir era ¿con quién? Con su hermano. Miren, Cindy y yo tenemos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. En todo hogar hay una competencia natural. Hay una competencia natural entre hermanas, hay una competencia natural entre hijas y madre, hay una competencia natural entre padre e hijos, entre hijos. Una competencia a sobresalir, una competencia a ser reconocido, una competencia a querer ser amado, a ser mejor que otros. Hay una competencia normal. Pero lo que estaba sucediendo en la vida de Jacob ya no era normal, era algo que estaba básicamente manejando su vida diariamente. Él estaba en una competencia. Desde el momento que estaba dentro del vientre de su madre, estaba en competencia. Y ahora, ¿cómo podría yo definir esta característica de embustero, engañador que había en Jacob? Le voy a dar varias definiciones bien rápidas. La primera: una persona así está dispuesta a sacrificar todo para lograr sus objetivos personales. Lo decimos en una forma vulgar: hasta vendería a la mamá. Está dispuesto a sacrificar todo, no hay nada sacrosanto. Segundo, manipula a otros para conseguir lo que desea. Déjeme introducirle a su vocabulario una palabra que me imagino que el 99.9% de nosotros nunca la ha escuchado. Y esa es la palabra maximizador. Maximizador significa una persona que lo que mira en otros es qué le puedo sacar a esa persona para hacerme a mí mejor. Voy a usar a otras personas para avance personal. Voy a sacarle a otro lo que le puedo sacar y después lo voy a rechazar, lo voy a descartar. Ese es un maximizador. Y lo que vemos en Jacob es ese mismo concepto.
Vive una vida tan egocéntrica que lo único que mira es todos a su alrededor están aquí para poder hacerlo a él lo que él quiere ser. Ya estamos sin escrúpulos, estamos sin pensamientos, sin un norte moral, ya no hay una brújula interna de moralidad dentro o de ética dentro de nosotros, y eso nos posiciona a nosotros en una forma sagaz. Imagínese usted lo que hizo Jacob. Dijo, mi hermano se va de casa y muchas veces viene sin nada, viene con un hambre arrasador. Y sagazmente se puso en el camino con una cena suculenta. Y cuando viene el hermano y le dice, dame, tengo hambre, él le quiere vender lo que debería de darse por gracia. Porque como hermanos, como familia, nosotros no le cobramos a una familia lo que debería darse por gracia. Es que, hermanos, aquí en nuestra cultura este es el grave problema. Imagínese usted, le voy a poner la perspectiva que estamos enseñándole nosotros a los hijos. Cuando usted le paga a un hijo para cortar el césped, cuando usted le paga a un hijo para lavar un carro, cuando usted le paga a un hijo para lavar los platos, cuando usted le paga a un hijo para limpiar su cuarto, usted está mal. Porque usted le está diciendo a un hijo, a la familia no se le regala, no se le da gracia, se le cobra. A la familia no se le cobran las cosas. En la familia no hay deudas, o no debería de haber deudas. Pero ¿qué hizo Jacob? Se posicionó y lo que debería de haber sido un regalo lo vendió. Lo irónico aquí es de que hizo un trance, hizo un negocio en lo que Esaú no había, vamos a decir, no lo había ganado por esfuerzo propio, sino había sido dado como regalo también. Esaú no tenía derecho de vender algo que era un regalo. De la misma forma que Jacob trató de vender algo que debería de haber regalado. Pero él se posicionó sagazmente para manipular a su hermano, para encontrarlo en el punto más débil, para poder torcer las cosas a su ventaja. ¿Está conmigo? Porque, hermanos, usted tal vez no lleva el nombre Jacob, pero yo creo que a veces hay ciertas tendencias en nosotros en querer usar a otros, o el querer aprovecharnos de otros, o el querer manipular a otros, o el tratar de chuparle a la persona todo lo que tiene y después descartarlo. Ya me dio todo lo que me tenía que dar, ahora ya no necesito a esa persona, ahora voy a buscar a otro que sí me puede dar. Hermanos, las relaciones en Dios no son descartables, desechables como los platos desechables que usamos a veces porque tenemos haraganería para no tener que lavar los platos. Pero un Jacob hace las relaciones desechables porque no le convienen. Tuerce la verdad a su propia conveniencia para justificar su propia situación y aún considera digno lo que está haciendo. Manipulando la situación, como podríamos decir nosotros culturalmente, el fin justifica el medio. Le pregunto, ¿hay alguna ocasión donde el fin justifica el medio? ¿Hay algo justificable en eso? No. Porque yo no puedo destruir aún la misma ley, la misma constitución de esta nación. Declara de que mi libertad se termina cuando yo ya estoy infringiendo en la libertad de otra persona. Yo no puedo hacerle daño a otro. El engañador siempre va a justificar sus acciones a través de unos anteojos de su propia moralidad, porque su propia moralidad está patas arriba.
aún se puede convencer a sí mismo de que lo que está haciendo es noble, aunque esté totalmente torcido. Es que, hermanos, oiga bien, no hay nada más triste que una persona que se miente a sí misma. No hay nada más triste que usted se crea sus propias mentiras. Pero eso es el Jacob dentro de muchos de nosotros, que nos convencemos, sabiendo de que es pura mentira, todavía lo creemos. O tal vez el engaño nos lleva a nosotros a alterar la verdad, introduciendo cierto nivel de mentira para poder manipular, para poder desviar, para poder tratar de hacer que otra persona responda a lo que nosotros queremos. Miren, yo soy bien pragmático. Y yo le voy a decir con toda la verdad y con toda la honestidad, mi amada, bella esposa está aquí conmigo. Yo no puedo, tenemos 40 años de historia. Pero yo no creo y no entiendo cómo una mujer le puede creer a las mentiras de un hombre. El hombre le ofrece el cielo, la tierra y todo lo demás, y la mujer se lo cree. Hay cosas que uno debería ser más pragmático y más real. A mi esposa yo nunca debería tener que manipularla. Debería de decir la verdad y eso debería ser lo suficiente. Pero ¿qué hace el Jacob en muchos de nosotros? Dice la mentira porque quiere manipular a la otra persona. Ese es el Jacob en muchos de nosotros. Y lo que ocurre es de que eso nos lleva a nosotros hasta aún a crear ciertas alianzas diabólicas, infernales en nuestra vida. Miren, hermanos, Jacob tenía una autoridad en su vida y ese era su padre Isaac. Pero escuchó e hizo una alianza de rebelión con su madre para engañar a su padre y engañar a su hermano. Usó la debilidad que su padre tenía y que ya estaba perdiendo la vista, estaba ya viejo, senil. Y cuando el padre empieza y dice, es que no vueles como mi hijo Esaú, te toco pero no registro correctamente esto, porque mira, Jacob era lampiño, Esaú era velludo en extremo. Y entonces Isaac le dice, no te percibo. Y entonces, es que tengo un poquito de catarro, por eso no sueno como Esaú, ¿verdad? Y lo que está pasando es de que hizo alianza para engañar. Y las consecuencias, usted va a leer las escrituras, las consecuencias fueron fatales. Destruyó la fibra de la familia, destruyó la similitud de unidad que había hasta ese momento en la familia. La tercera cosa que ocurrió en Jacob, que puede ocurrir en nosotros, es de que como engañador él puede acarrear, como ya lo dijimos, una maldición que se puede manifestar. Hay semillas que sembramos, hermanos. Mire lo que pasó con Jacob. Jacob engañó a su padre, sembró una semilla que probablemente pasaron 40 años antes de que él pudiera recibir la paga de su propio engaño. ¿Sabe por qué? ¿Se recuerda usted allá en el mismo libro de Génesis? Jacob tuvo 12 hijos, pero tenía dos preferidos, los dos menores, a José y a Benjamín. Y un día manda a José a espiar a sus hermanos, sus hermanos lo agarran y traman matarlo. Al fin y al cabo decidieron hacer lo mínimo del problema, lo vendieron, pero agarraron su túnica
la bañaron con sangre y engañaron a su propio padre de que José había muerto. El engañador fue ¿qué? Engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará. A veces se recuerda usted, viejito, viejita, que le recuerda a sus hijos: mira, lo que tú me estás haciendo, tarde o que temprano vas a descubrir que está equivocado cuando tengas tus propios hijos. Cuando te la hagan a ti también vas a descubrir lo malo que hiciste hoy. ¿Por qué? Porque el engañador fue engañado. Y la razón fundamental del engaño es porque no se quiso someter. No se quiso someter a Dios, no se quiso someter al orden divino. ¿Y sabe qué pasa cuando yo no estoy dispuesto a someterme? Déjeme retroceder casi como unos 40 años atrás. En uno de nuestros primeros pastorados con Cindy, nosotros enfrentamos unas 2 o 3 crisis en ese pastorado que nos enseñó muchísimo acerca de la vida ministerial, nos abrió la mentalidad a ciertas cosas tremendas acerca de la vida del ministerio y la realidad y cómo aprender a madurar en ciertas áreas. Y lo que descubrimos fue algo bien interesante, especialmente sobre la relación que hay entre la autoridad y la rebelión. Y oiga bien lo que le voy a decir. Cuando una persona rebelde se rebela en contra de la autoridad genuina de Dios en su vida, una autoridad benévola, una autoridad correcta, una autoridad suave, como la que tenía Jacob. Esaú no era una mala autoridad, Esaú era un buen hombre. Era un hombre justo, que no imponía, no era un dictador, no era un manipulador. Pero Jacob se rebela en contra de la autoridad que Dios había establecido sobre su vida. Y para que Dios pudiera poner orden en la vida de Jacob, Dios tuvo que llevarlo a un desorden de autoridad. Dios lo vino y lo sometió a uno peor que él, a un hombre llamado Labán, a su tío. Y si creemos de que Jacob era embustero, Labán tenía un turbo, era peor que él. Y Dios tuvo que someterlo a eso, porque cuando yo me revelo a la autoridad que Dios ha establecido, que es una autoridad benévola, una autoridad justa en mi vida, usualmente termino sometiéndome a alguien que cancela mi propia libertad, destruye mi libertad. Y hermanos, esto es un principio que Cindy y yo aprendimos tratando con personas difíciles en el ministerio, a principio de nuestro ministerio. Es una realidad de la vida. Un hijo que se rebela en contra de la autoridad de sus padres, que son una autoridad benévola, amorosa, una autoridad suave, usualmente se termina sometiendo a una mara que destruye su personalidad, destruye su libertad, los usa y abusa y después los escupe destruidos. Y todo tiene que ver con este principio de autoridad. Labán le dio gato por liebre, Labán le cambió su salario. El mismo Jacob define de que varias veces Labán le cambió el salario, acordaba algo y a mitad de camino le decía: no, así no va a ser. También he descubierto en el caso de Jacob, como en el caso de Jacob, que una persona como Jacob usualmente nunca gana ni puede retener las ganancias ilícitas en su propia vida, porque como no tiene la bendición de Dios, lo que recibe es como un colador, se le disipa. No lo puede retener porque la bendición no está en ese lugar. La bendición no se puede retener porque ha sido a través de una mala actitud en su propia vida. Lo peor de todo es de que un Jacob expone a su propia familia al peligro, no entendiendo lo que está haciendo. Oiga bien lo que le voy a decir.
Jacob está repitiendo una tendencia muy familiar y equivocada. Muchos de nosotros no lo vemos desde esta perspectiva, pero sí le voy a dar el ejemplo. Viene a través de 3 generaciones. Abraham entra a Egipto. Años más tarde entra a Gerar. Mira a su esposa como yo miro a la mía, ¿verdad? Una mujer bella. Y dice, ay, me van a matar por esta mujer. ¿Y qué le dice? Mira, por causa tuya me van a matar. Mejor diles que eres mi hermana. Así no me matan. ¿Y qué hizo? Se quedó callado. En el caso de Gerar con Abimelech, si Dios no defiende a Sara, a ella la hubieran violado. Ya la estaban preparando para violarla. Porque saben que el sexo a la fuerza es ¿qué? Violación. Ella no iba a consentir, no era una mujer casada. ¿Y qué hace Abraham? Prefirió cuidar su propio pellejo y exponer a su propia esposa a vituperio. Años más tarde, una generación más tarde, el mismo hijo Isaac baja con Rebeca al mismo lugar llamado Gerar y hace exactamente lo mismo. Mira a su esposa que es bella y le dice, ay, me quiero esconder detrás de tus faldas para que a mí no me hagan daño, exponiéndola a ella ¿qué? A vituperio. Jacob repite lo mismísimo en otra forma. Cuando está enfrentando a su hermano Esaú, prefiere mandar a su familia delante de él. Por si acaso Esaú quiere matar y tiene venganza en su vida, mata a su propia familia delante de él y él se esconde. En vez de que él vaya solito a darle la cara a Esaú, manda a su familia diciendo, si él tiene ira, que mate a la familia, pero a mí no me llega. Exactamente lo mismo. Tenemos que entender de que hay cosas que son definidas por la forma y la manera que nosotros hacemos. Quiero rápidamente veamos cómo podemos encontrar la salvación en la vida de Jacob, lo que yo llamo la transformación. ¿Cómo fue que Jacob encontró la transformación en su propia vida? Rápidamente, ahí en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 12 en adelante, cuando él estaba huyendo de Esaú, de la traición, del engaño, de haberse robado la primogenitura, recuerde, Dios ya se la había dado. ¿Por qué tenía que robársela? Pero se la robó porque él la quería, cuando él la quería y como la quería él. Y sale huyendo de Esaú porque Esaú le dice, a este lo voy a matar cuando lo mire. Sale huyendo. Lleva comida solamente para un corto viaje. Llega cansado. Encuentra una piedra, recuesta su cabeza sobre la piedra y esa noche él tiene una visión. Los cielos se abrieron y él vio el trono de Dios y vio una escalera que bajaba desde el trono a la tierra y los ángeles subiendo y bajando. Cuando despierta, dice, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esta es casa de Dios, es puerta del cielo. Lo que ocurre en ese momento, de este momento en el cual Jacob tiene este encuentro con el lugar que nosotros llamamos Betel, la casa de Dios, la puerta del cielo, es de que el que se despierta es muy diferente al que se acostó. Esa noche comenzó una transformación. El embustero, el engañador murió y nació un proceso nuevo en su vida. Todavía no había terminado el proceso porque todavía tenía que ir a la casa de Labán. Y él creyendo de que la vida es fácil, que puede él simplemente con una buena plática, ¿verdad?, poder salirse con la suya y conseguir lo que quería, se encontró con una pared llamada Labán.
Se enamoró de la hija de Labán, de Raquel. Viene y le dice a Labán: quiero casarme con tu hija, ¿me la das? Ah, con mucho gusto, le dice Labán. Te va a costar 7 años. 7 años de vida, 7 años de trabajo. Me tienes que trabajar 7 años y al final de los 7 años es toda tuya. Pasaron los 7 años y cuando ya terminó, dice: ya terminé mis 7 años. Ya quiero casarme con Raquel. Por supuesto, le dice. En la oscuridad, donde no había electricidad para ver las cosas, le dio gato por liebre. Porque en vez de Raquel le metió a Lea. Se acostó, consumó el matrimonio. En la mañana, cuando ve que es Lea y no Raquel, va y empieza a alegar con Labán. Y Labán le sale con que le cambia la regla, porque ahora le dice: no, en nuestra cultura la mayor tiene que casarse antes de la menor, que era una mentira. Pero si quieres a Raquel, yo te la doy, no tengas pena. 7 años más, con mucho gusto. En este caso ya son 7 años de promesa, no son 7 años cumplidos. Solo cumple el proceso de la boda con Lea. Al final de la boda, entre unas cuantas semanas, yo te doy a Raquel y con mucho gusto, con tu promesa, yo te la entrego, pero 7 años más. ¿Le dio qué? Engaño. Pero era parte del proceso. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces nosotros no entendemos la gravedad de nuestra propia acción. No entendemos la gravedad y las consecuencias de lo mismo que nosotros hemos hecho. Jacob necesitaba ser confrontado con el concepto del engaño, porque él había sido por naturaleza un engañador. Él tenía que entender y comprender la gravedad de su acción para poder cambiarlo. No simplemente era un encuentro con Betel, porque lo podríamos paralelizar. El día de hoy lo podríamos paralelizar simplemente que Betel es el lugar de salvación, donde vio a Dios, vio la gloria de Dios, tuvo un encuentro con la casa de Dios y empezó su proceso de transformación. Pero ahí tenía que confrontar su pasado, tenía que confrontar sus acciones, tenía que confrontar su pecado. Y llega un momento en el cual ya, yo me imagino, pasado casi 20 años, Jacob llega con Lea y llega con Raquel y dice: tu padre ya no me mira con los ojos de agrado que me miraba antes, ahora me mira con competencia, me mira con desagrado. Ahora me mira a mí como si fuera ya una persona extraña, porque ya me ha cambiado el trato 10 veces. Porque llegó el momento cuando terminó el pago de los 14 años, ya empezó a Jacob a decirle: ahora yo necesito algo mío. 14 años he trabajado para lo tuyo, ahora necesito edificar lo mío. Y el trato era cosas imposibles. Mira, todas las rayadas que nazcan son tuyas. ¿Y cuál era la posibilidad de que naciera una sola rayada? Vamos a decir, genéticamente imposible. Pero ¿qué hace Dios? Dios altera la genética para poder bendecir a Jacob. Cuando Labán mira de que más rayadas estaban haciendo, cambia vamos a decir, el trato y le dice: no, ya no son las rayadas, son las manchadas. ¿Y qué hace Dios? Dios empieza a bendecir y empiezan a nacer más manchadas que las otras. Y en medio de la oposición de Labán, Dios empieza a bendecir a Jacob. Pero Jacob empieza a ver esa competencia que él mismo había generado en el pasado también entre él y su propio suegro. Y él empieza a determinar de que es necesario salir. Pero 2 cosas han sucedido hasta este momento. La primera,
Dos cosas han sucedido que establecen la transformación para nosotros también. La primera es esta. Cuando Jacob se levanta en Betel, él dice esto, porque oye la voz que dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham y el tu padre Isaac. En ningún lugar Dios le dice: yo soy tu Señor, tu Dios. Y cuando Jacob se levanta de ese lugar en Betel, dice: desde este punto en adelante, aunque tú has sido el Dios de mi padre Abraham y el de mi padre Isaac, hoy desde este momento en adelante tú serás ¿qué? Mi Dios. Mi Dios. Hermanos, nosotros no podemos ser transformados sino nosotros no hacemos a Dios el Señor de nuestra vida. Tú lo puedes conocer como Salvador, pero la transformación comienza cuando tú lo haces a Él Señor de tu vida, tu Dios. Tú serás mi Dios. Ya no es una herencia, es un entendimiento personal con Dios. Y ahí en el capítulo que leímos, donde sale Betel, él dice: y de todo lo que tú me dieses, yo te voy a dar el diezmo. Ahora, hermanos, quiero que usted entienda, no estamos promulgando algo ahorita. Lo que yo quiero que usted entienda es, para que haya una transformación, yo tengo que cambiar la forma y la manera que yo percibo las cosas en mi propia vida. Primordialmente, en el caso de Jacob, que era un embustero, que el amor al dinero, el amor a las cosas gobernaban su vida, él tuvo que hacer un pacto con Dios en el área de su debilidad. Porque no sé cuál es tu debilidad, qué es lo que retiene tu corazón, qué es lo que gobierna tu corazón. El Señor quiere transformar comenzando en este punto. En este lugar que gobierna tu vida, ahí es donde Dios quiere comenzar este proceso de transformación. Si lo que te gobierna a ti es el dinero, lo que te gobierna es la gloria, es la fama, lo que te gobierna son posesiones, yo no sé qué gobierna tu vida, pero ese tiene que ser el lugar en donde tú tengas un verdadero encuentro con Dios. La tercera cosa que ocurre, cuando Labán confronta a Jacob, porque Jacob había huido de noche, lo confronta y Jacob le responde en pocas palabras muy sencillas. Le dice: si yo te hubiera pedido permiso, nunca me lo hubieras dado. Hasta me hubieras querido quitar a mis esposas, a Lea y a Raquel. Me las hubieras querido quitar creyendo que son tuyas. Mejor me voy a escondidas. Y cuando Labán se altera, Jacob lo confronta y le dice: de todo lo que tú me encomendaste a que yo cuidase, ni una cosa te robé. Aún lo que yo estaba en mi administración lo perdí, yo te lo restituí. Lo que demuestra ahí es el cambio que ya Dios había comenzado en la vida de Jacob. El embustero, el engañador, ladrón, ahora es fiel en el cumplimiento. Hermanos, ahí es donde comienza nuestra transformación. Porque la transformación no comienza con simplemente una declaración, comienza con el fruto de nuestra vida, comienza con una transformación en la forma y la manera que nosotros hacemos las cosas en nuestra propia vida. Pero quiero empezar a terminar con esto. La transformación de Jacob comienza en un lugar llamado Betel, pero lo lleva a otro lugar llamado Peniel. Betel, Peniel. Betel es casa de Dios, puerta del cielo. Peniel es ver a Dios cara a cara. Y lo que ocurrió esa noche cuando Jacob tuvo este encuentro con Dios,
la historia nos dice de que hubo una lucha donde Jacob hizo morir su carne. Y en la lucha él estaba pidiéndole a Dios que lo bendijera, y Dios tuvo que herir su carne de tal forma que el resto de su vida él nunca podía olvidar lo que pasó en Peniel, porque el resto de su vida él fue renco. Hirió su vida de tal forma que lo marcó, para que él nunca olvidara el encuentro que él había tenido con Dios. Y cuando él hizo morir su carne, entonces cuando estaba rayando el alba, Dios cambia su nombre. El que se llamaba engañador, embustero, manipulador, ladrón, ahora Dios lo quiere llamar Israel. Y déjeme decirle qué significa Israel. Bien sencillo. Israel significa el que gobierna como Dios. El rebelde que se había rebelado en contra de la autoridad, el que había usado su posición para poder manipular a otros, el que había querido verdaderamente salirse con la suya, el que no tenía ética, no tenía moralidad, no tenía básicamente dirección norte en su vida. Ahora Dios ha cambiado tal su corazón que ahora le puede dar autoridad. Y lo hace príncipe, el que gobierna como Dios, donde lo que fluye de su vida ahora va a ser bondad, misericordia, mansedumbre, va a ser templanza. Ya no va a gobernar como un dictador, sino va a ser benévolo. Que Dios transformó su corazón. Hermanos, cada uno de nosotros, perdone que lo diga de esta forma y de esta manera, déjeme ponérselo de esta perspectiva. Dentro de todos nosotros hay un Jacob. Porque aunque no tengamos ese nombre, en cierta forma y cierta manera hemos querido usar a otros, hemos engañado, hemos manipulado a otros para conseguirnos lo que nosotros queremos. Pero el Señor tiene que comenzar a llevarnos en ese momento de nuestra huida, queriendo escapar del problema. Queremos huir de la situación, y el primer lugar a donde Dios nos lleva es a Betel. Nos lleva a Betel, y a través del proceso, hermanos, Dios nos lleva a otro lugar, a Peniel, donde Él quiere tener un encuentro y quiere destruir la carne en nuestra vida para que el Espíritu gobierna. Y en ese momento nos cambia de nombre, nos da un nombre nuevo. Y termino con esto. Me parece tan irónico esto ahí en el libro de Génesis capítulo 32 versículo 9. 32:9 de Génesis. Bien interesante, y quiero que usted lo mire ahí. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y el Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Interesante. ¿Sabe por qué? Usted, no sé si usted reconoce las palabras. Son muy parecidas a unas palabras que Dios le habló a su abuelo en Génesis 12:1, donde Dios le habló a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, y yo haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldiciré a los que te maldijeren. Qué diferencia de cosa, pero qué similitud hay aquí, donde ahora Dios le dice a Jacob y le dice: yo saqué a tu padre Abraham de la tierra de Ur, ahora yo no te estoy sacando, sino te estoy enviando de regreso. Vuelve a tu parentela y a la casa de tu padre, y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. ¿Sabe por qué?
Y con esto termino. A veces en nuestro proceso de error nosotros queremos huir, queremos ignorar la problemática de nuestra vida. La única forma de terminar el proceso de la transformación en nuestra vida es regresar al lugar en donde fue el error y dar la cara. Y dar la cara. Enfrentar los espantos de nuestro pasado, la vergüenza de nuestro error, el dolor de la memoria. Y vamos a encontrar la gracia de Dios, porque Dios le prometió y le dijo: te haré bien, te haré bien. ¿Se recuerda usted? Le tenía temor a Esaú. Cuando tiene a Esaú cara a cara, Esaú lo abraza y empieza a llorar Esaú. El macho de los machos, de los más machos, se pone a llorar. Y Jacob no lo entiende y le dice: ¿cómo es eso? Y Esaú le dice: es que soy una persona bendecida. Dios me ha bendecido, multiplicado mi vida. ¿Por qué te voy a cobrar algo que pasó cuando Dios me ha hecho bien a mí? Mientras que en el proceso Dios estaba haciéndole bien a su siervo. Hermanos, nuestra vida no es perfecta y necesitamos ser transformados. Y como dije, dentro de todos nosotros hay un pequeño Jacob que necesita ser tratado, confrontado. No podemos nosotros ignorar la problemática, pero podemos nosotros encontrar que Dios quiere hacernos bien. A veces a través del tiempo difícil, 20 años de estar bajo el yugo de Labán. Pero recuerden, el embustero tenía que ser triturado y destruido para que el Israel pudiera salir de ahí de adentro. Y Dios quiere transformar tu vida si tú se lo permites. Y te lleva de Betel a Peniel, haciéndote bien. Padre, esta tarde estamos delante de ti, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios grande que hace bien a nuestras vidas, no importando los errores que hemos cometido, Señor. Si nos humillamos delante de ti y buscamos tu rostro y te entregamos nuestras vidas, nuestro pasado, tú, Señor, nos llevas hacia el bien. Terminas la obra que tú has comenzado, transformas nuestra vida para que, Señor, los días que están por delante son días de bien y no de mal, de grandeza y de bendición. Y hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque tú, Señor, siempre haces bien para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén.